Por este tema ya comenzamos a dialogar con el jefe de la guardia del Hospital San Martín, Fernando Jiménez, el doctor Fernando Jiménez, que nos acompaña esta noche aquí en Telenoche. Muchas gracias por estar aquí, buenas noches. No, por nada, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo evalúa la situación? Estamos hablando de un proceso de descomprimir los hospitales, pero también estamos hablando de números muy elevados de contagios. ¿Cómo es la situación hoy por hoy? Mira, actualmente la situación, lo que es esta semana, nosotros hemos notado una disminución, tanto lo que es la concurrencia como lo que es la derivación de los centros del interior hacia el Hospital San Martín. Hoy la guardia del Hospital San Martín trabaja como un sistema de recepción de los pacientes y nosotros clasificamos los pacientes y nosotros tenemos un lugar en la guardia donde podemos hacer internación, donde podemos hacer una estabilización rápida y tenemos un nexo tanto con las instituciones privadas de la ciudad como de Paraná Campaña, tanto con el Hospital de la Baxada y bueno, afortunadamente también con el Hospital Palma, que ha sumado camas con respirador y ha sumado camas con poliductos que pueden recibir pacientes. Y nosotros vamos haciendo la derivación de los pacientes de acuerdo a las camas que hay disponibles en todos esos centros. O sea que ha sido positivo este esquema de trabajo que han conformado hasta el momento. No, realmente viene funcionando bien, es decir, hoy yo te puedo decir que nadie se ha quedado, ningún paciente que haya tenido o haya sido diagnosticado con COVID haya necesitado esperar una cama, porque siempre, bueno, la atención inicial la tiene y sí, después en cuestión de horas el paciente es derivado o es internado en el hospital o es derivado a alguno de estos centros con los cuales tenemos muy buena comunicación y muy buena fluidez en lo que es el manejo de los pacientes. Estamos hablando del Hospital San Martín. Uno generalmente cuando se encuentra en Paraná cree que es para los pacientes de Paraná, pero recién conocíamos así la expresión de un director de un hospital en el interior de la provincia. Mucha derivación se hace también en el Hospital San Martín y en esto también hay que estar ajustando constantemente las derivaciones y cómo funcionar para que ningún paciente quede sin atención. Exactamente. Nosotros la región programática que tenemos de derivación al hospital es desde La Paz, Santa Elena, Rosario Tala, Nogoyá, Diamante, Victoria, Ramírez. Hemos recibido pacientes también de otros lados. Nosotros la semana pasada estuvimos en una situación bastante crítica con respecto a las camas. Teníamos muy camas de reserva y, por ejemplo, como decía recién la doctora Leiva, el Masbernat la semana pasada tenía camas disponibles, entonces por ahí pacientes que históricamente eran derivados acá se trataron de derivar obviamente al Masbernat porque en ese momento tenía capacidad. Esta semana la situación es, es al revés. El Hospital Masbernat está con digamos, una ocupación de camas importante y nosotros esta semana estamos con el 50% por lo menos la guardia de nuestras camas ocupadas. Vamos a ir con un ping-pong de preguntas y respuestas porque son muchas. Sí. ¿Las medidas restrictivas de alguna manera también están colaborando a disminuir obviamente esta situación del hospital? Obviamente que sí, y obviamente la vacunación también, abonando lo que decía recién la doctora, lo que es la vacunación y la campaña de vacunación en nuestros adultos mayores, realmente uno lo ve porque prácticamente el 80% de los pacientes que nosotros estamos viendo son pacientes menores de 60 años. ¿Qué edades tienen aproximadamente? Y también entre 25 años y 65 años, obviamente que hay algunos pacientes mayores, pero en general el promedio de edad ronda entre los 50 años. ¿Y la cantidad de casos que se confirman, en qué porcentaje terminan en situación grave? ¿Tienen un estudio en torno a esto? Normalmente nosotros lo que decimos, de cada 100 pacientes, 90 pacientes van a pasar lo que son los cuadros leves que se llaman, o los cuadros por ahí hasta algún caso moderados, que son los cuadros gastrointestinales, los cuadros febriles, los cuadros de dolores musculares, de astenia, de cansancio, o algunos cuadros que tienen 2 días de síntomas. 10 van a ser los que van a ser con cuadros de tipo progresivo. Un cuadro febril prolongado, los cuadros ya que empiezan con tos, con insuficiencia respiratoria, que son los que requieren la internación. Por el momento no se puede confirmar acá en Paraná y en otras localidades la presencia de las cepas de Manaos y Reino Unido, pero la característica que tienen es que son muy contagiosas y que, bueno, desarrollan enfermedades un poco más serias o más graves. Más allá de que no se pueda confirmar, ¿cuál es la presunción que ustedes realizan en torno a la presencia de estas cepas, teniendo en cuenta que el 18 de abril se confirmó en Gualeguaychú, ahora en Concordia?
Sí, obviamente que hay nosotros todo lo que es la secuenciación de lo que es el virus no se hace acá en Entre Ríos, eso se hace en el Instituto Malbrán en Buenos Aires. Tengo entendido que hay pacientes que por las características del cuadro, un cuadro muy agresivo en pacientes jóvenes, tengo entendido que se han enviado muestras al Malbrán, pero todavía no se tiene la confirmación de las mismas. Cuando estamos hablando de casos graves, cuando ya requieren una internación, ¿estamos hablando de cuidados paliativos o hay nuevas herramientas que permiten en esos cuidados paliativos tener un mejor posicionamiento, un mejor resultado? ¿Cómo están trabajando ustedes con las investigaciones científicas a nivel internacional y la posibilidad de aplicar ese tipo de tratamientos? No, todos los días nosotros nos juntamos, nos reunimos, todos los días se hacen los pases de sala y todos los días alguien aporta algún estudio nuevo o alguna charla nueva que escuchó, o algún artículo, algún review de alguna publicación de renombre, y se van viendo cuáles son las situaciones y cuáles son las investigaciones que obviamente que tienen un cierto sesgo y notoriedad científica, claro, y empezamos a trabajar sobre esas cosas. Lamentablemente no hay un tratamiento efectivo, exclusivo contra esto, sino que todo el tratamiento está abocado al manejo de los respiradores, al manejo de la vía aérea, a la relajación de los pacientes, al trabajo ahora se está investigando mucho sobre lo que es el uso de corticoides en los pacientes. Obviamente que tenemos el plasma que se sigue utilizando. No es como la gente piensa que el plasma se usa en todos los pacientes, en todos los tiempos. Todo tiene su día de uso. Es decir, es un virus que a pesar de que nosotros en muchos casos no sabemos cómo se va a desarrollar o qué es lo que va a pasar, secuencialmente nosotros sabemos los días cómo es la evolución progresiva de ese paciente que empieza con su problema respiratorio. Bien. Que generalmente son los pacientes que van a internación. El resto de los pacientes que hacen otro tipo de cuadros generalmente requieren medidas de cuidado. Cuidados paliativos no se hace con ningún paciente, es decir, en todos los pacientes obviamente que se hace un tratamiento intensivo, obviamente que por ahí en pacientes que ya llevan una internación prolongada, que tienen un fallo multiorgánico, uno ahí empieza a pensar si realmente vale la pena seguir haciendo un tratamiento o tiene que pasar un tratamiento de tipo paliativo. Para concluir, estamos hablando y siempre decimos, hay una cantidad de camas que se han incorporado, pero siempre hay un límite, no se puede tener una cama por cada ciudadano que existe. En insumos también imaginamos que no hay el oxígeno suficiente para cada persona que vive en la República Argentina y en otros insumos que deben utilizar. Por eso nos quedamos con esto que usted hacía mención y lo destacábamos, ¿no? Las medidas restrictivas que son incómodas pero que colaboran a que el sistema pueda funcionar y por sobre todas las cosas la actitud de la ciudadanía. Y justamente el hecho del confinamiento y de que la gente denuncie los casos, que concurra a los casos, el aislamiento de aquellos pacientes positivos, el aislamiento de los contactos estrechos, hace de que esto no se siga propagando. Bien. Ahora, si la gente no hace el aislamiento, sobre todo cuando tiene alguna sintomatología o no concurre, es de ese paciente que puede seguir contagiando. Por eso te decía, hay casos leves de gente que por ahí tiene síntomas 48 horas y los minimiza y ese paciente sigue contagiando 2 días previo al inicio de los síntomas y 7 días después de los síntomas. Capaz que lo tomó como un resfrío común, capaz que lo tomó como un cuadro febril común, pero esa persona sigue contagiando si está sin el barbijo, si no utiliza distanciamiento, si concurre a una reunión social. Entonces ahí es donde está la multiplicación de los casos y por eso es la idea de las medidas de tipo restrictiva. Muy bien. Fernando Jiménez, jefe de la guardia del Hospital San Martín, le agradecemos mucho porque sabemos que están con mucho trabajo, pero disponer de este tiempo para poder hablar de esto y que la gente tome conciencia es más que importante. Muchas gracias por esta nota. No, por nada. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.